Y tenemos con nosotros al director de Gran Canaria Televisión, amigo de la casa, compañero Antonio Reyes. Buenos días y bienvenido. Buenos días y además contento porque tal como estaba comentando ayer, después de que vi el pregón de la fiesta de la Villa de la Orotava, que lo más que me gustó fue que allí decía que lo bueno que era la Orotava con los olores de la fiesta, que es el olor al pollito, a la carne, a todo, ¿no? Dice, y hasta el vino, ¿no? Y la verdad Hombre, que es cierto, es cierto. es que tenemos ahí, no lo olvides, la romería más antigua de Canarias. Sí, no, y además que es verdad que la Orotava es un sitio maravilloso para vivir, la gente, todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda, cosa poco habitual ya en el mundo moderno. Bueno, dispuesto a sacar la máxima actualidad de la isla de Gran Canaria, ver todas las aristas, porque si empezamos a abrir el melón o ver los distintos prismas, me gustaría a ver si nos puedes adelantar qué fue lo que pasó con el alcalde de la aldea, porque el alcalde de la aldea y el revuelo que se ha montado, pues nos ha dejado un poco desconcertados a todos, y es que el alcalde de la aldea matiza incluso sus propias palabras en cuanto a ese llamamiento a la población que alertó el centro de salud de una cepa sudafricana que finalmente no ha actuado. Tomás Pérez explica que la instalación sanitaria se puso en contacto con él para solicitar un refuerzo en la difusión de un mensaje de prudencia a la población por la posible virulencia de la variante detectada. Una alerta que naturalmente, Antonio, como era de esperar, saltó como la pólvora. Sí, bueno, lo único que hay que decir es que, primero, que la aldea no es cualquier municipio de isleño, sino que tiene una tradición de independencia, de lucha que viene desde la época de la República, y ese carácter pues marca, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que añadirle que los alcaldes en general están habituados a que son como la máxima autoridad en todo. Y yo creo que aquí fue un exceso, porque, hombre, que a usted le pida ayudar a la población en los mensajes de prudencia, no significa que sea usted el experto, ¿no? Que es algo que lamentablemente es muy extendido, ¿no? Lo que pasa es que con el tema de la aldea, pues lo hizo con esa vehemencia y, claro, genera alarma y genera sobre todo malestar en el comité de la pandemia que está aquí, que hay gente magnífica, catedráticos y Canarias no tiene nada que envidiarle. Cuando hablamos de que esto camina como la pólvora, no nos referimos solo a la isla de Gran Canaria, sino el perjuicio que se puede considerar a nivel internacional. Sí, porque además a nivel internacional no solamente es que cuando ahí dicen el alcalde, el mayor, como lo dicen en inglés, pues ahí es verdad que en muchos sitios los alcaldes son realmente la administración preponderante, no existe esto de las autonomías ni de los cabildos, sino el Estado, y después casi todo está en los ayuntamientos. Por tanto, cuando un alcalde sale diciendo eso, pues el impacto puede ser mucho mayor. Por tanto, en fin, yo creo que falta un poquitito de coordinación, porque además Tomás Pérez, si no me equivoco, es también del PSOE, ¿no? O sea que tendría que hablar él con su socio, su partido, y ver lo que hay. Sí, no se equivoca usted. Dejó contento a Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, que también ayer nos anunciaba unos datos positivos con respecto al nivel de vacunación desde el prisma de las vacunas que hemos recibido. A ver, se complican los planes del gobierno, que hay que mantener esta dinámica porque los juristas del gobierno de Canarias ven inviable la conversión de los interinos en fijos, y es que ese informe jurídico, y de eso sabe usted un montón, frenó la firma y advierte que sin cambios en la ley estatal el acuerdo es contrario a derecho y lo limita a una mera declaración de intenciones. Vamos, algo como que sin un concurso, y naturalmente, concurso público me refiero, la proporcionalidad, la oportunidad, la publicidad, no es posible pasar a fijos, aunque haya una intención de hacerlo. ¿Me equivoco, Antonio? No, para nada. Yo creo que aquí hay que decir a todos los espectadores, tanto de Canal 11 La Palma como de Canal 4 Tenerife, como aquí en Gran Canaria, decirles lo siguiente. Y en Lanzarote con Lancelot. Y con gente de Lanzarote, perdón, que se me fue el wifi. No, hay que decirles lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado porque el ministro Iceta es un enemigo peligroso de la Constitución. Porque lo que están poniendo los informes jurídicos es que la Constitución impide que todo el acceso a los puestos públicos tiene que ser por los principios de mérito, capacidad y publicidad.
Y la norma estatal exige eso. Significa que tiene que haber una oposición, tiene que haber un mérito y una capacidad. Lo que no se puede pretender es ahora mismo que los interinos o los funcionarios temporales o los empleados temporales se conviertan en fijos sin una oposición que cumpla esos requisitos constitucionales. Claro, cuando yo vi que el ministro Iceta dice que en Canarias quieren hacerlo con su buena fe o por buenas intenciones, pero en el caso del ministro no, porque este ministro es el que quiere no aplicar la Constitución, por ejemplo, para el tema de los indultos, para el tema de las cuestiones vinculantes respecto de las consultas como el referéndum. Por tanto, entonces aquí hay que tener cuidado porque es un tema que aparentemente es menor, pero hay que ser muy crítico y yo lo digo aquí con toda claridad. Es decir, el gobierno de Canarias, y me pongo el ejemplo y ya termino, salió con lo de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid se opuso y ganó las medidas cautelares sobre los cierres en tu comunidad autónoma por una invasión de competencia. La Comunidad Autónoma de Canarias se puso al servicio del Estado. Por tanto, aquí hay que exigirle a Víctor Torres que actúe como presidente de Canarias, no como secretario general del PSOE, ¿no? Pues este caso de los interinos es similar. El gobierno de Canarias está al servicio político de los mandatos políticos del gobierno, que lo que pretende es romper el frente constitucional en diferentes sitios. Uno de ellos es precisamente el acceso a la función pública. Y es que es esencial entender aquello del mérito, la capacidad, la publicidad y, cómo no, evidentemente, la oportunidad, que a veces se nos olvida o se les olvida. A nosotros no se nos olvida, se les olvida a los que están administrando lo público. Antonio, voy a plantearte un asunto que no sé si verlo con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. A ver si tú me lo aclaras. Buenas noticias, tenemos que contarlo así porque 60.000 empresas en Canarias van a disponer de los 1.144 millones de euros en ayudas, para ayudas directas al tejido productivo, destinadas, por ejemplo, a realizar pagos pendientes a proveedores y a otros acreedores, satisfacer deudas incluso financieras y no financieras y cubrir incluso las pérdidas acumuladas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Esto es toda una oportunidad para seguir siendo empresas creadoras de empleo. Ahora viene lo importante. Lo importante es ser eficiente en que lleguen de verdad a las pymes estos recursos. ¿Y por qué digo que hay que ser eficiente? Porque de nada nos vale tener estos fondos en las cuentas gubernamentales, que si no se cumplen las reglas para distribuirlos y ejecutarlos, van a tener que ser devueltos. Y pongo como ejemplo, y ahí es donde digo el vaso medio lleno, porque la noticia es positiva, o el vaso medio vacío. ¿Qué pasa con todas las ayudas que se han puesto y se han destinado por parte del Gobierno de Canarias, apoyándose en las cámaras de comercio que se han visto incapaces de poder ejecutarlas desde varios prismas? A día de hoy, múltiples, centenares, miles de empresas siguen sin recibir un euro de las ayudas ya destinadas. Y por otro lado, nos lo han puesto en conocimiento en la redacción de Canal 4 Tenerife, hay centenares de expedientes que aún no los ha puesto a disposición el Gobierno de las cámaras porque se han extraviado. ¿Cómo se extravían informes telemáticos desde el punto de vista de lo que significa un registro electrónico? Claro, si las ayudas están, pero no son ágiles y no llegan a las empresas, ¿para qué sirven estas ayudas, Antonio? Por eso te digo lo del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Con cuál te quedas? Hombre, siempre hay que quedarse con el dato positivo, no vamos a ser más pesimistas de que ya tenemos la realidad, ¿no? Hombre, es bueno que se haya puesto estos 1.000 y pico millones de ayudas directas, pero lo importante es que se hagan rápido, porque las pymes, aunque está destinada a unas ayudas mínimas de 3.000 euros, pueden llegar hasta 500.000, pero el problema es que solamente hay 72 millones para los autónomos. Me pareció poca la cantidad. Los autónomos son el sector ahora mismo más golpeado, ¿no? Y luego están las pymes y las empresas. Aquí en la cuestión, yo creo que lo dijo en el Parlamento la portavoz del PP, que le pidió prisa al gobierno. El problema que tiene el gobierno es un problema de gestión. Igual que se ha extraviado, es que están bloqueados porque no hay capacidad para gestionar. Ni todas las ayudas del ingreso mínimo. Oye, Antonio, 72 millones te pueden parecer pocos, a mí también me lo parecen, pero lo que me parece un montón de dinero es el que se queda a las cámaras. Sí, que nadie habla de la parte que se queda a las cámaras, en torno a 13 millones de euros y encima están perdiendo expedientes. Casi nada, Antonio.
Claro, es que el problema de los expedientes es que se está perdiendo porque están extraviados, ¿no? Pero es que el problema es que ¿a quién se le extravía? Al funcionario que tiene que, o la intervención que tiene que aprobar. ¿Qué es lo que pasa? Que están desbordados porque no les llega, no llega la capacidad para atender todas las demandas, todas las ayudas, no solamente las que tiene el Estado, sino todo lo que se está haciendo para los ayuntamientos, para las demás instituciones, y ahora vienen los fondos Next Generation, de la Unión Europea, del Plan REA, que están pidiendo, por ejemplo, los ayuntamientos piden 700, 800, hasta 1.000 millones de euros, que están proponiendo, pero resulta que todo eso hay que tramitarlo. No tenemos capacidad ni funcionarios para gestionar tanta ayuda. El problema, el riesgo es que lo mismo, las ayudas se quedan solo, como pasó en la anterior crisis, que se queda en los bancos, en las grandes empresas, pero la gente de abajo nos quedamos sin agua. El problema es que los pequeños empresarios, los autónomos, las pymes, tienen falta de liquidez para atender y no tener que cerrar. Y esa es la única cuestión. Y para eso el tiempo es oro. Y por eso decíamos nosotros que lo que toca es ser eficiente. Eficiencia, si hay que contratar más personal de manera interina hasta que se supere todo esto de la pandemia, que lo hagan. Es que no se entiende que no lo estén haciendo, además, cuando las propias cámaras se quedan con los recursos. Y por otro lado, pareciera que la parte gubernamental se estuviera apoyando en las cámaras por si al final hay un fiasco y hay que devolver los recursos, poder decir aquello de es que lo gestionaban las cámaras de comercio. Me parece aquello de echar pelota fuera, balones fuera. Sí, totalmente, pero también no nos podemos olvidar, y esto es una crítica clara tanto al gobierno de Canarias, pero en el aspecto político es lo siguiente: el gobierno que está gobernando este pacto de las flores, igual que el pacto que está en el Estado, no cree, se está alejando del tejido productivo, del apoyo a crear empleo, porque hay empresas que creen riqueza. Nos estamos ya yendo tan de lleno a un estado asistencial. Aquí la prioridad es darle la ayuda a todo el mundo. Entonces, lo que dice la gente... Te oigo y me asusto. Claro, la cuestión es si la prioridad es darle 400 euros a todos los desempleados de forma universal, 200 euros para esto, 200... Pero claro, al final usted no está sino fomentando el déficit público, y al final todo esto, y lo digo muy claro, aunque parece, la gente dice, coño, parece que te has hecho un facha. No, a mí me duele que cuando dice la gente, mire, es que Cruz Roja, todas las ONG son solidarias, pero son solidarias con el dinero de los que trabajamos y cotizamos. Claro. Sí, es que parece que el dinero surge por generación espontánea, ¿no? Claro, entonces la cuestión es decir, oiga, pero mire, que llega un momento que la cabra no va a dar más. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos trabajando en deuda, y la cuestión es, todo esto hay que pagarlo. Entonces empezamos a decir, oiga, ¿usted qué es lo que quiere? Que haya trabajadores que tengan un sueldo, bueno, porque esté o bien como autónomo, o esté en una pyme, o que esté con eso, porque hay que trabajar para poner en marcha este país otra vez, pero en la parte productiva, no en la parte asistencial, que estamos bastante bien dotados. Quiero plantearte 3 asuntos de máxima actualidad. Eso sí, cojo uno de los asuntos que acabas de plantear, con tu permiso, y lo voy a poner en la mesa de debate. Sabes que los miércoles tenemos ese debate a 4 de Vértigo en la televisión, en la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias. Y la pregunta que les voy a hacer a nuestros contertulios va a ser, ¿realmente con la política que hoy lleva este Estado, estamos yendo o caminando hacia un Estado asistencial? ¿Lo podríamos definir de esa manera? Me ha gustado el concepto, y si con tu permiso y me lo das, te robo para planteárselo a nuestros contertulios. ¿Te parece? Sí, totalmente, porque es un debate abierto, incluso no solamente aquí, porque muchas veces yo vengo más por el tema de UGT, del sindicato, y la preocupación que tenemos es que hoy mismo estuve hablando con un inspector de trabajo, estábamos comentando lo mismo. Es decir, oiga, no se puede poner el INS a gestionar ayudas que son externas, no se puede poner a que empecemos a dar prestaciones universales sin que haya aportaciones, y luego la Tesorería General de la Seguridad Social, pues lo que quiere es casi un afán recaudatorio. Pero claro, el sistema, que es todo el entramado que depende de trabajadores, empresas y el gobierno, pero sobre todo quien cotiza son las empresas y los trabajadores. Si eso se rompe, o porque el gobierno dice ahora vamos a dar más al asistencial, oiga, pues dígalo, pero diga usted cómo se va a mantener el sistema, porque si no, la seguridad social del sistema va a quebrar en poco tiempo. ¿Cómo valoras la posición en un ámbito más político? Finalmente vendré a plantearte un asunto de Román Rodríguez en Canarias, pero antes me gustaría que hicieras un análisis del momento que está viviendo nuestro país en clave indultos. ¿Qué te parece esos indultos que Pedro Sánchez Pérez Castejón está planteando? Los anuncian para los próximos 15 días, ya no lo hacen con tanta tibieza. Hemos visto
al diputado del Partido Socialista, Héctor Gómez, referirse a que el Partido Popular no es un partido político de Estado, que hay que saber fomentar el diálogo con aquellos que, por cierto, han hecho un comunicado donde ni se desvinculan del proyecto de la independencia y además, incluso matizando las propias palabras de Junqueras, no ven por ningún lado que no haya unilateralidad en el conseguir el nuevo objetivo, llegando a calificar incluso que es absurdo entender que no se está hablando de la independencia cuando el objetivo en sí mismo del proyecto político en Cataluña, que gobierna actualmente, no es otro que la independencia. Sí, bueno, es que el problema cuando hablamos de los impuestos y de cómo se sostiene el Estado, a la gente se le quita. Mira, los independentistas deberían saber que en Cataluña, cualquier país de la Unión Europea tiene que destinar como mínimo el 4,5% del PIB al defensa. Vamos, en Cataluña ni España está ahora mismo en esos términos, pero es que Cataluña no tendríamos que pagarlo. Lo mismo le pasa a Canarias. ¿Quién va a sostener un Estado con estos costes que debería tener? Están viviendo de las rentas de otros o de la colectividad, ¿no? En el tema de los impuestos, en lo que estaba planteando tanto del PP como de Pedro Sánchez, hay que decir una cosa, mira, la deuda la vamos a tener que pagar, lo vamos a tener que pagar todos. El Partido Popular tendrá que ser claro, si quiere ser alternativa, y decir, oiga, esto habrá que pagarlo. Pero el problema es cómo se paga y qué se paga. Pero lo más importante es, ¿vamos a pagar la deuda o vamos a seguir generando más deuda? Que eso es lo que no se quiere hacer. El problema lo tenemos ahora mismo porque el gobierno de Pedro Sánchez, con los socios que tiene, solamente habla de más gasto y más gasto y más gasto. No habla en absoluto de que esto tiene un tiempo de caducidad. Y ojo, porque mira, los datos económicos están reflejando. Hay inflación en China. Empieza a haber productos industriales que se ha disparado. Los fletes para traer algo de China, esto ha sido esta semana. El que vendía aquí en un jarrillo para la miel, antes lo traía por 30 céntimos y ahora está por encima de €1. Es decir, empieza ahora una inflación que pueda poner en riesgo todo esto y luego las circunstancias, la deuda. Como España entre otra vez en una espiral, porque ahora mismo están los intereses bajísimos, como empiece a haber inflación y empiece a ver, vamos a estar como lo que pasó en el 2008-2009. Y para que vean que esto no es un tema que estemos debatiendo o que estemos analizando en este programa de actualidad local en Canarias, esas palabras que acaba de reflejar Antonio las voy a poner con un ejemplo concreto. Esta semana tenía una conversación con un proveedor que me ha dicho, tengo un problema enorme con Canarias, tengo un montón de clientes al que dirigir nuestro producto, y tengo que eliminar a Canarias porque los impuestos, las aduanas no nos salen a cuenta, a pesar de estar vendiendo un montón. Cancelamos y partimos por no entregar nuestros productos en Canarias. Lo digo para que vean la importancia de lo que Antonio está diciendo llevado al mundo empresarial, no al mundo de la letra y el papel de un folio. Al final todo el mundo dice, usted quiere venderlo, pues tiene que ponerle un precio porque la gente no puede vender para perder dinero. Eso solo lo hace el plátano de Canarias. Claro, no, bueno, pues ese efectivamente lo ponen, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que afecta en todo. Mira, el tema de las pensiones que pasó ahora otra vez en el País Vasco, los pensionistas haciendo y consiguieron que el gobierno enlazara otra vez la inflación, el crecimiento. Pero eso supone tanto dinero anualmente que fue aparte del pacto, pero ningún partido político se atreve a decirlo. Yo lo digo porque he estado en la UGT y sé lo que estoy hablando. Mire, la medida tiene que tomarse para que el sistema de la seguridad social de pensiones sea sostenible. Esto va a traer otra vez consecuencias para decir, oiga, es que se va a poner en riesgo que como empiece esto en crisis, los pensionistas van a sufrir lo mismo que les pasó en Portugal. Se les rebajó un 30%, o en Grecia, que fue el 50%. Se quedaron los pensionistas de la noche a la mañana con el 50% de su pensión y además con una inflación tremenda. Te hablo de un asunto muy grave, que se nos van los tiempos, que no quiero dejar de analizar con alguien que además es jurista. Y es que me gustaría hablar de ese artículo 94 que ha sido modificado del Código Civil a través del artículo 10 de la Ley 8/2021. Es un asunto tremendamente grave. Particularmente yo, que soy del género masculino, me siento atacado, pisoteado y maltratado por este Estado, aunque en este caso la ley va en ambos géneros. Entiendo, no procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia y si existiera, se suspenderá respecto del progenitor, por tanto hombres y mujeres entiendo, que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida,
la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad, sí, sexual del otro cónyuge o sus hijos. Vamos, que si ahora las parejas se ponen a denunciarse unas a otras por ejemplo, integridad moral, vamos a ir a lo más relativamente sencillo de lo que acabamos de leer, no va a tener derecho a visitar a sus hijos, sea la denuncia falsa o verdadera. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Dónde quedó la presunción de inocencia en este país? Bueno, está claro que ataca, pero mira, hay otra cosa más grave todavía. La cuestión es cómo es que en una ley que no tiene nada que ver con esto, se introduce esa medida como una disposición adicional o transitoria y se introduce ese cambio sin debate en el Parlamento. Por tanto, estamos viendo, como siempre, aquí se hace... Son dos ataques, es verdad. El ataque, en este caso, a los progenitores y un ataque a la democracia. ¿Me equivoco, Antonio? Claro. Y además se hace sin debate público, se hace por la espalda y se hace a la escondida. De todas formas, eso indica otra vez que el gobierno no está sino para aplicar un rodillo de una ideología determinada. Oye, y eso por último... que dice de los progenitores, sí, adelante. Va más allá, porque incluso la ley... Uy, se nos ha ido la cobertura con Antonio, a ver si la recuperamos. No la recuperamos, pásame porque está Antonio ahí, el pobre congelado, no vamos a dejar a Antonio ahí congelado. Seguramente le ha entrado una llamada de teléfono porque pone reconectando, a ver si conseguimos esa conexión en riguroso directo con el director de Gran Canaria Televisión. Ahí lo tenemos, ahora sí. Antonio, adelante, perdona. No, digo que, fíjate tú, que la simple sospecha o de esto, no hace falta que el otro progenitor haya denunciado, sino bastaría simplemente la sospecha para que el juez suspenda el régimen de visita de los menores. Es decir, que incluso ya va más allá y volvemos a otra cosa más peligrosa. Estamos dejando que el ámbito de la familia, que siempre ha sido un ámbito reservado a las personas, donde el Estado no debe entrar, aquí ha entrado ya, como diciendo, aquí el que manda es el Estado. ¿Ustedes recuerdan la frase aquella que dijo una diputada o una política de Podemos? Los niños no son de los padres, son del Estado. Sí, está claro que la están aplicando, es un concepto que lo están aplicando. Oye, no quiero dejar pasar la oportunidad, son las 13:04 minutos, de Antonio nos vamos a ir directamente al debate a 4, que ya tenemos por aquí a nuestros contertulios, a los que aprovecho y saludo, Antolín Bueno, Andrés de la Vega, Concepción Rivero y Pedro Suárez. Gracias por estar aquí inmediatamente, así somos en la televisión de los directos, en este programa de los miércoles que es de Vértigo. Román Rodríguez, es que Román Rodríguez está planteando la posibilidad que me ubico, está planteando la posibilidad de tener una necesidad de controlar el aumento de población en Canarias. Y claro, es que el vicepresidente cree muy difícil poder mantener los ratios socioeconómicos con la evolución demográfica que llevamos, donde las islas ha crecido desde el punto de vista en habitantes un 32%, que se dice rápido, en 2 décadas, en 20 años. La pregunta es obvia, ¿lo habrá comentado el vicepresidente en el seno del gobierno o es algo que ha dicho desde el punto de vista de una declaración pública en una nota de prensa? Porque ¿cuáles serían esas medidas que tomar? Porque si lo llevamos a que los hijos son del Estado, a que prácticamente con una denuncia, ya sea falsa, te puedan quitar el régimen de visitas de tus niños y que ahora también se quiere controlar el punto de vista de quien viva en Canarias, pues no sé si asustarme a hacer las maletas y mandarme a mudar. Bueno, lo de Román Rodríguez es un debate viejo, que era la famosa ley de residencia canaria, que lo pedían los partidos independentistas y un poco más allá de Nueva Canaria, y es un debate viejo, pero yo creo que lo hace exclusivamente porque hay un debate en el fondo que se pretende, estamos caminando hacia un Estado que cada vez los derechos individuales y la libertad cada vez está más restringida y se está imponiendo un determinado modelo que es peligroso, eso está clarísimo. Yo creo que hay que reflexionar y el debate público, y lo que hacen aquí, como se hace aquí en la actualidad local canaria, es hablarlo y que la opinión pública y que todos somos mayores de edad y esto es una democracia. Con estados de opinión se modifica la democracia. Por tanto, hay que hablarlo. La cuestión es cuando se hace por la espalda, que es lo que estamos hablando. Se lanzan globos sonda o se modifican las leyes a través de otras para que cuando te das cuenta te meten un paquete que vamos. Sin género de duda. Y sobre todo en un estado donde no se puede hablar de ejemplaridad. Vemos que sube la luz
y Podemos tiene las sedes enchufadas de manera pirata. Casi nada. Antonio Reyes, muchísimas gracias por hacer realidad, hacer historia en clave local en el sector, en la industria audiovisual de Canarias. Un auténtico lujo. Hasta el próximo miércoles. Venga, hasta el miércoles. Un abrazo. Oye, no te pierdas mañana las alfombras de la Orotava. Está de bonito ese tapiz central, está de precioso. Eso es como se dice, patrimonio de la humanidad, lo que hacen ahí con las alfombras. Venga, Exactamente. saludos. Un abrazote enorme. Y lo prometido es deuda.